Entonces, le cedo el espacio nomás. Me veo poco porque estoy oscuro. No estoy en casa, entonces tuve que ocupar el escritorio de mi nieto. Bueno, eh, muy interesante la parte del devocional del hermano Duber. Muy interesante. Muchísimas las recomendaciones. A lo mejor sí decir un tiempo de duración solamente, pero eso es optativo. Lamentablemente a veces pueden durar 30 minutos como puede durar 45, que no debería ser más tampoco. Bien, a mí me tocó la parte más difícil, cómo preparar un mensaje. En primer lugar, ¿qué es una predicación? ¿Qué es una predicación? Es entregar el mensaje que Dios quiere para su pueblo. Esa es una predicación, entregar el mensaje que Dios quiere para su pueblo. Me hice asesorar por el libro de homilética de Samuel Vila para tratar de entender algunas cosas. Entonces ya sabemos lo que es una predicación. Supongamos el caso de hermano Gabriel, o hermano Carlos, hermano Duber, cualquier miembro del consistorio entregó la programación del mes. El tercer domingo me toca el devocional, ese me toca el mensaje. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Oh, me tocó el mensaje. ¿Qué es lo primero que debo hacer cuando ya supe que me tocó ese mensaje? Normalmente, ¿no es cierto? Nosotros entregamos, el consistorio o el hermano Gabriel, entregamos la programación del mes a comienzo de mes, para que no haya nadie que diga, no, yo no supe. Bueno, lo primero que debemos hacer es orar al Señor. Orar al Señor, ¿para qué? Para que sea el Señor el que entregue el mensaje que su pueblo quiere. Es elemental. Si yo no oro, ¿cómo voy a recibir el mensaje del Señor? Si no leo la palabra de Dios, la Biblia, ¿cómo voy a recibir un mensaje para entregárselos a ustedes? Es imposible. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos hacer es eso, orar. ¿Ya? Pedir al Señor en oración que dé el mensaje que su pueblo necesita. Cuando ya hemos orado, viene la gran pregunta. ¿De qué voy a hablar? Esa es la pregunta que todo predicador debe hacerse. ¿De qué voy a hablar? Cuando ya nos hemos hecho esa pregunta, pensemos en que tenemos solo tres grandes posibilidades para predicar. Una, salvación. Dos, crecimiento. Y tres, servicio. Son las tres grandes posibilidades que nosotros tenemos para entregar. O de salvación para personas nuevas, sabiendo que puede existir la posibilidad de que tengamos personas nuevas en un culto, salvación. O crecimiento, cuando ya hay muchos
nuevitos que están sirviendo, que se están enredando, o sencillamente servicio. Esas son las tres posibilidades. ¿Por qué voy a hablar este tema? ¿Qué fin deseo lograr? ¿Qué voy a hablar yo de esto? ¿Qué fin quiero? ¿Cuál es la motivación al principio? Y por eso entonces, toda predicación debe tener un propósito claro y definido. Toda predicación debe tener un propósito claro y definido. Cuando ya tenemos esto, ya la situación se arregla bastante más. Si vamos a hablar de la Biblia, debemos conocer. Pongamos el caso y a modo de ejemplo. Leemos Juan, capítulo 1, versículo 1. Ya en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuál sería el propósito de ese mensaje? Suponiendo el caso, ¿verdad?, que busqué primero el texto para buscar el mensaje. Lógicamente que uno de los propósitos que podríamos tener para ese mensaje es mostrar que Cristo es Dios. Entonces, todo lo que se haga respecto al desarrollo del mensaje tendrá que ir dirigido, guiado a mostrar que Cristo es Dios. Ya encontramos el tema. Viene la preparación. Debemos hacer un bosquejo que muestre claramente, primero, una introducción al mensaje, el desarrollo del mensaje y la conclusión del mensaje. Son tres puntos que el mensaje debe tener bien definidos: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero previamente, ¿no es cierto?, hemos tenido claro el propósito de ese mensaje. Importante. Toda predicación o mensaje comienza con oración. Y lo repito, toda predicación o todo mensaje debe comenzar con una oración. ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje y un discurso? Justamente esto. Si yo me paro en un lugar y me pongo a hablar un discurso, es un discurso, por muy bíblico que sea. Pero cuando me paro en el púlpito y pido la guía, pido la dirección del Señor, o me paro o me siento en mi silla donde voy a predicar y pido la dirección del Señor, ese es el mensaje que yo mismo con oración he pedido para entregarle al pueblo de Dios. Yo no le estoy predicando a cualquier persona, le estoy entregando el mensaje que Dios quiere para su pueblo. Entonces, no es algo menor. Por eso es que es tan importante. El mensaje debe iniciarse con oración. El domingo pasado escuchaba un mensaje de un joven. Y es segunda vez que escucho el mensaje, que escuchas el mismo joven, y segunda vez que hace lo mismo, no empieza con oración. Son bastante buenos sus mensajes, pero no los empieza con oración, ni los termina con oración. Entonces no pasa a ser más que una participación, un discurso. Toda preparación,
toda predicación o mensaje comienza con oración. He ahí la diferencia entre un mensaje y un discurso. Se puede encontrar el mensaje y después el texto, o viceversa. Hay quienes les gusta buscar un texto primero y después de ese texto sacar el mensaje. No hay nada escrito sobre eso. Yo leía el libro de Samuel Huila, decía eso. A veces, de una situación tan pequeña, el predicador puede sacar un mensaje tan poderoso. Pero sí, ¿verdad? Para eso, bueno, es lógico, tiene que conocer su Biblia. Si un predicador no conoce su Biblia, si una persona que está al frente haciendo cualquier tema, por pequeño que sea, y aquí no estamos hablando, perdón, aquí no estamos hablando de los mensajes el día domingo, no estamos hablando del estudio bíblico, sino que estamos hablando de todo, ¿ya? Esto puede ser un tema en la sociedad femenina, un tema en la sociedad de caballeros, un tema en la sociedad de jóvenes, cualquier tema, cualquier mensaje debe ser guiado por el Espíritu Santo, debe ser guiado por el Señor. Aquí no se trata de abrir la Biblia, leer un pasaje y mandarse a decir 150 cosas a veces que muchas veces incluso se salen de contexto. El mensaje no debe durar más de 25 a 30 minutos. Y lo voy a repetir y voy a dar la razón. El mensaje no debe durar más allá de 25 a 30 minutos. ¿Por qué? Primero, después de esos 25 minutos, después de esos 30 minutos, ya la gente, sobre todo si hay niños, se pierde el interés. Y lo que es más terrible, muchas veces el predicador empieza a repetir y a repetir, o se cambia de tema y se pierde el propósito que debe tener el mensaje. Lamentablemente hay muchas personas que empiezan hablando de, por decir un caso, de salvación y terminan hablando de crecimiento hacia el final porque se dieron tantas vueltas que no supieron concluir el mensaje. Y eso es importante, la conclusión del mensaje. Tenemos que tener claro en qué queremos que nuestro mensaje concluya. El mensaje debe ser con palabras claras, precisas, no palabras rebuscadas. No nos vaya a pasar lo mismo que le pasó a un hermano de una iglesia, y lo voy a decir, de la iglesia de Yungay, que le gustó mucho una palabra. Y como le gustó tanto cómo sonaba la palabra, concupiscencia, él empezó a usar esta palabra en todas partes donde iba, y si tocaba predicar o orar, Señor, danos concupiscencia, ni siquiera sabía el significado. Entonces, hermanos, por eso decía yo, el mensaje debe ser claro, con palabras claras, no rebuscadas. Debe ser rebuscadas que muchas veces no se conocen.
el significado. Claro y preciso. Si nosotros nos vamos al libro de Jonás, capítulo 3 y versículo 3, si es que puedo leerlo, voy a tratar de leerlo, dice: bien, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Ese fue todo el mensaje de Jonás. No necesitó un tremendo discurso. De aquí a 3 días, Nínive será destruido. ¿Y qué pasó con Nínive? Se convirtió el Señor, se entregó, pidió perdón por sus pecados. ¿Por qué? ¿Por la elocuencia del mensaje? No, no fue por la elocuencia del mensaje, sino porque quien estaba guiando ese mensaje era directamente Dios. He ahí la llave para entregar un mensaje como poderoso. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando hemos seguido los pasos que hemos dicho, vamos a tener una respuesta clara, precisa. Cuando usted vea que su mensaje aclara bien la pregunta, ¿de qué voy a hablar? Significa que su predicación está lista. ¿De qué voy a hablar? Pero si usted ve y en todo este mensaje que usted tiene preparado no tiene aclarada la pregunta de qué voy a hablar, ese mensaje no está listo. Ese mensaje se va a perder en la nebulosa. Tiene que ser muy claro, muy preciso. Trate de anotar lo más que pueda para que no se le olviden las cosas. Y hágalo con oración. Es la llave perfecta y con mucha preparación. Bueno, nosotros a veces tenemos nuestro rango de ancianos, ¿verdad? Hermano Du, hermano yo. Tenemos que a veces predicar sin estar preparados, pero bueno, en mi caso yo tengo siempre mensajes hechos para cualquier eventualidad. Pero hermanos queridos, cuando usted siga estos pasos, su mensaje va a ser el que el Señor quiere para su. Eso nomás, hermano.